Hola amigos, buenas noches a todos. Hoy es un lunes bastante complicado. Antes de comenzar con la lectura de la columna, me permito leerles un trozo de una magistral columna del gran columnista del Espectador, William Ospina, a raíz del tema del coronavirus. Dice en unos apartes, abro comillas, es asombroso, pero al fin la enfermedad de los pobres es también un peligro para los ricos. Y hasta Donald Trump le conviene que los inmigrantes ilegales estén sanos para no contaminar a los otros. ¿Quién iba a pensar que podría ser el exceso de compañía, o sea, de aglomeración, lo que nos precipite al aislamiento, que es la obligación de estar juntos, que la obligación de estar juntos nos haría entender los beneficios de la soledad? ¿Y quién iba a imaginar que podrían ser los virus los que rediseñen nuestro hábitat urbano? Esto pues a raíz de la directriz o de la norma en que debemos quedarnos en casa, lo cual me parece sano por el momento, y que sea una oportunidad para invitarnos a reflexionar. Tengo otros punticos aquí antes de comenzar la lectura. Algunos casitos, por ejemplo, se ha prestado este virus, esta pandemia en Colombia para decretar la calamidad pública y la calamidad pública para que los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, el mismo presidente, algunos ministros, puedan recurrir o disponer de millonarios recursos para resolver los problemas que tenemos en este momento. Obviamente que eso será aprovechado para entrarle con todos los colmillos a ese dinero. Ojalá que la mordida no sea tan grande y que alcance para paliar un poco el problema. Otro punto también que les comento rápidamente, me parece el colmo, que llegaron dos jóvenes procedentes de España, estudiantes en España, que llegaron por Bogotá, que es donde llegan todos los vuelos procedentes de Europa. Uno de ellos resultó positivo en la prueba del coronavirus, y sin embargo ese joven le fue permitido viajar en un avión de Bogotá a Barranquilla. Me parece digamos, irresponsable de las autoridades y de la misma aerolínea de haberlo transportado. A ese muchacho ha debido venir por tierra. Yo me imagino la angustia en que se encontrarán las personas que venían en ese mismo vuelo, no sé cuál fue, porque se podrán imaginar ustedes una hora encerrados en un cilindro en donde sellado a presión, en donde todos están compartiendo el mismo aire, el mismo oxígeno. Fatal. Y otra cosa que quería comentarles, pues que Barranquilla, podemos estar un poco tranquilos porque en Barranquilla no ha ocurrido nada, no hay ningún contaminado, parece que una señora llegó de Bogotá, todos vienen de fuera. Eso gracias a Dios que nuestra ciudad nunca ha dependido del turismo para hacer lo que es. Nuestra ciudad no depende de otras personas, pues eso me alegra mucho porque su talante, su idiosincrasia, no tiene que estar arrodillada a un visitante. Por eso gracias a Dios, y considero que Barranquilla, nuestra ciudad, es una ciudad bendita. Ahora sí procedo a la lectura de la columna. Obviamente no puede ser sobre otro tema. Se titula Duque corona con el virus, por Álvaro Navas Pérez. Tremenda suerte, tronco de leche, la del presidente Duque, del senador Uribe y del Centro Democrático como partido de gobierno, y de lo más granado de los políticos de Barranquilla y la costa atlántica, que heridos de muerte, entre comillas, por las letales revelaciones de Aida Merlán sobre la política aquí en Barranquilla y las grabaciones y fotografías del Ñeñe Hernández. Y en ese preciso momento, cuando esto entra, se empieza a calentar el tema y vienen los señalamientos y todas las evidencias,
Se les aparece la Virgen con la llegada del coronavirus, una gripe elevada a pandemia universal, con la que han pretendido minimizar con intención de desaparecer la gravedad de los hechos descubiertos y también por el valor de un periodista como Gonzalo Guillén, poseedor de todo ese material probatorio dispuesto a presentarlo en la Corte Suprema y en la Corte Penal Internacional, en caso de lo que entiendo que acaba de ocurrir, y es que muchas de esas grabaciones se han perdido en el traslado entre la policía, la fiscalía y la Corte. En caso de que eso pueda ocurrir y que la justicia local no pueda, nuestra Corte no pueda o no sea capaz de hacer justicia, pues este señor Gonzalo Guillén va a recurrir a la Corte Penal Internacional porque él tiene todo el material y lo tiene a buen recaudo. Para esta fina estrategia de encubrimiento de la corrupción política en todo el país, tiene el gobierno la obsecuente colaboración de los medios, que 25 horas al día se dedican a crear pánico, paradójicamente diciendo que no hay que asustarse, pero que hay que cerrar todas las escuelas, siendo que los menos vulnerables con el coronavirus son los niños y los jóvenes. Pero a pesar de que Duque sale a los medios autoritario, con el rostro adusto, el ceño fruncido como bravo, para que crean, repitiendo cómo lavarse las manos, cómo usar el tapabocas, a lo mejor tiene un recóndito deseo por allá en su interior de que se presente al menos un muerto para que la preocupación, el escándalo y el pánico sea mayor y que las otras cosas que están pendientes queden allá en el olvido. Que al menos resulte un muerto, así sea por intoxicación etílica, para enganchárselo al pobre y desprestigiado coronavirus, que no es nuevo, que es menos letal que cualquier catarro, que el chikungunya, que el ñengue, como decía Calixto Ochoa, que en Colombia no lleva ni un muerto, mientras que en los 20 meses que lleva el maravilloso gobierno de Duque, van más de 300 líderes sociales matados por fuerzas oscuras, entre comillas, que destellan. Y en un dejo de populismo tardío, sale Duque a pedir que reconecten el servicio de agua a aquellos usuarios más pobres a quienes se la hayan cortado por falta de pago mientras dura la emergencia, que puede ser de unos 15, 20 o 30 días, como siempre, con paliativos cortoplacistas, porque cuando Gustavo Petro, como senador, propuso establecer el agua como derecho fundamental para que nadie pueda ser privado de ella ni un día, porque el agua es vida, es como el aire. Duque y la bancada del Centro Democrático, obedeciendo órdenes de Uribe, hundieron ese proyecto de ley, defendiendo a las empresas privadas que se lucran de este preciado líquido. En cambio, le han faltado pantalones para prohibir la entrada de viajeros extranjeros a nuestro país, que ha sido la fuente, el origen de todos los casos detectados hasta el momento, y aunque bastante tarde, hoy se atrevió a tomar la decisión. De todos los países de Europa y Asia, no sé si de los Estados Unidos también lo va a prohibir, lo dudo. Y en otra muestra de proverbial torpeza y arrogancia, como cuando rechazó la propuesta que le hizo el presidente Maduro de abrir los consulados para facilitar la extradición de Aida Merlano, Duque, el presidente Maduro, le sugirió abrir los consulados, el presidente Maduro le sugirió abrir los consulados para facilitar la extradición de Aida Merlano. Y Duque ahora nuevamente desprecia la oferta de acordar una estrategia conjunta para manejar el coronavirus que le hace Maduro para manejar ese problema en la frontera. Y además, adicionalmente, el ministro de Salud de Venezuela llamó a su homólogo en Colombia para
proponerle una colaboración mutua sin ninguna respuesta. Es que cuando el gran jefe tiene como referentes de urbanidad al Bolillo Gómez y al Tino Asprilla en lugar de Carreño, ¿qué podemos esperar si no son modales de bagre y de coroncoro? Pues este duque, mostrando su gran independencia, entre comillas, decidió que la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, que tiene sede en Washington, a más de 3.800 kilómetros de Bogotá de distancia, es la que tiene que decirle cómo manejar el coronavirus, siendo que es Venezuela con la que tenemos una frontera común de 2.200 kilómetros, país en el que habitan más de 6 millones de colombianos, en donde solo hay 18 personas contaminadas y ningún muerto hasta la fecha, mientras que en Estados Unidos van más de 3.700 infectados y 69 muertos. Y sale hoy Duque sacando pecho y orgulloso de que llegó a un acuerdo conjunto con Brasil, Perú y Ecuador para que en esas fronteras trabajaran conjuntamente el problema del coronavirus. La sumatoria de esas tres fronteras no dan ni el 10% de la frontera que tenemos con Venezuela, con la que podemos decir que estamos unidos como dos hermanos siameses. No hay forma de separarnos, estamos pegados. Afortunadamente Barranquilla, gracias a que no dependemos del turismo, Barranquilla es una ciudad bendita, no se ha presentado ningún caso. Mientras que en Bogotá, es más, aquí se celebraron los carnavales a todo timbal y aquí no hubo ningún problema y ya el coronavirus ya estaba en Colombia. Afortunadamente no se ha presentado ningún caso, mientras que en Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Buga, hay bastantes casos, obviamente porque allá hay más turismo, llega más gente y hay bastantes casos, y los países con mayor afluencia de turismo, como China, Francia, España, Estados Unidos, Italia, son los mayormente afectados. Italia, con esperanza, alegría y agradecimiento, recibió la colaboración de China en su territorio para enfrentar la pandemia. ¿Será que Uribe le ordena a Duque romper relaciones con Italia por aceptar ayuda de un país comunista? A lo mejor. Buenas noches, amigos. Gracias, cuídense mucho.